Hola, muy buenos días y bienvenidos. Afrontamos el Ecuador de la presente semana, miércoles 11 de septiembre de 2013. Jesús Ángel Benito desde Forex Índices, 4 horas 44 minutos del horario internacional GMT. Vamos a ver el calendario económico, todo en horario GMT. Desde Alemania a las 6, el índice de precios al consumo, dato final del mes de agosto. Desde el Reino Unido, 8:30. Datos de empleo, cambio en las peticiones de desempleo y la tasa IRO perteneciente al mes de julio. Desde Alemania, sin horario definido, vamos a tener una subasta de bonos alemanes a 10 años. A las 15:30 y en sesión americana tendremos un discurso del señor May, miembro del Comité de Política Monetaria del Reino Unido. Desde Estados Unidos también y sin horario definido, el Congreso de Estados Unidos vota sobre la acción militar contra Siria. Atentos por si pudiera provocar movimientos bruscos en los mercados. A las 21 desde Nueva Zelanda, decisión de tipos de interés. Cuidado con los cruces del dólar neozelandés. El anuncio de política monetaria también en el mismo horario. A las 23:50 inversión extranjera en acciones japonesas y pedidos de maquinaria desde Japón, ya finalizando la presente jornada. Bueno, vamos a ver el escenario que nos marcan las cotizaciones. Vamos a ver si organizamos el trabajo para hoy y directamente al euro dólar, como es costumbre. En primer lugar, nos dirigimos. Como vemos, sigue imantado totalmente la cotización en el 1,3265, esta congestión de largo a la cual llegó el pasado día lunes 9 de septiembre, lunes de la presente semana, y bueno, ahí se nos ha instalado. Lo tiene como eje central de operaciones en las últimas jornadas y no se desprende del mismo. Ejerce muchísima fuerza de imán sobre él, de ahí que le cueste muchísimo desprenderse ni a la baja ni al alza. El precio de apertura de jornada lo tenemos un poquito por encima, 3 puntos en el 1,3268. Esta doble barrera será vital para la negociación del par. A estas horas vemos cómo se ha posicionado por debajo de la misma. Como primera fuerza de soporte actuará la directriz bajista de mediano que nos viene desde el día 1 de febrero. Vital en el día de ayer durante 4 horas, soportando perfectamente a la cotización del par. Hoy nos pasa sobre el 1,3237, prácticamente los mismos niveles del día de ayer. El 1,3237 será la primera fuerza de soporte que se encuentre en la cotización del par. Quebrado este nivel, le abriría las puertas para ir de nuevo al precio de apertura anual 1,3205 y la directriz alcista de muy largo plazo en el 1,3195, zona muerta inoperable para el día de hoy esta franja de 10 puntos. Si queremos ver movimientos bajistas importantes, debe de quebrar la cotización esta doble barrera, es decir, debe de quebrar el 1,3195. Si lo consigue, vamos a buscar un soporte de categoría intermedia, 1,3160 y quebrado este directamente a la congestión de mediano 1,3125 que como vemos confluye prácticamente con la directriz alcista de la misma categoría que le dio la vida a la cotización del par el pasado viernes 6 de septiembre. Por la parte de arriba necesitamos el quiebre de la doble barrera que se nos ha formado para el día de hoy entre la congestión de largo 1,3265 y el precio de apertura de jornada. Debe de quebrar y confirmar esta doble barrera. La directriz en bajista de corto plazo la vamos a ver un poquito mejor, vamos a ver desde cuándo nos viene, nos arranca desde el pasado 20 de agosto, directriz que no ha sido testeada de momento, cuidado con la misma, porque la tenemos muy cerquita de la cotización actual. Nos pasaría en la jornada de hoy sobre el 1,33 aproximadamente, pero realmente donde vamos a tener fuerza de resistencia es en el 1,3315. 1,3315, desde ahí vamos a buscar un nivel intermedio en el 1,3348. En el 1,3348 nos topamos con el 1,3368 y la última resistencia con gestión de mediano largo en el 1,3406. Como comentábamos, y por la parte de arriba como primera resistencia, precio de apertura de jornada 1,3268, por la parte de abajo como primer soporte inmediato, directriz bajista de mediano desde el 1 de febrero 1,3237. Continuamos con el par dólar-yen. Precio de apertura de jornada
131 ya actúa como primera pieza a batir a la baja. Quebrado los 131 nos vamos directamente a la congestión de largo en 99,75 como principal soporte de jornada y dos niveles intermedios ejercerían fuerza de soporte en los 99,30 y 98,96 a 150 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba, la cotización ya está respetando un nivel de congestión de mediano plazo. 168, primera pieza, a batir al alza. Siguiente intermedia, 101.11. La siguiente y principal resistencia del día, congestión de mediano, 101.62. Y la última intermedia en los 101.96, a unos 140 puntos de la cotización actual. Niveles inmediatos por la parte de arriba, 101,68, congestión de mediano como primera resistencia, por la parte de abajo, precio de apertura de jornada como primer soporte, 131. Continuamos con el dólar franco suizo. Como vemos en las últimas horas, se está encontrando apoyo en la congestión de mediano de los 0,9340 y en estos momentos incluso cotiza por encima del precio de apertura de jornada que lo tenemos en los 0,9350. Cotiza al alza, primera fuerza de resistencia y principal del día 0,9392. Recuerden el rechazo durante varias horas consecutivas en la apertura de la presente semana. Muro de contención importante 0,9392 y desde ahí nos vamos a un nivel intermedio en los 0,9444. Quebrado este nivel nos llegaríamos a la congestión de mediano de los 0,9465. A 100 puntos justos de la cotización actual le colocamos la última fuerza de resistencia. Por la parte de abajo se nos ha formado una zona muerta entre el precio de apertura 0,9350 y la congestión de mediano 0,9340. Debe de quebrar los 0,9340 si queremos ver movimientos bajistas en el par para el día de hoy. El quiebre de los 0,9340 le abriría las puertas para ir a buscar dos niveles intermedios, 0,9314 y 0,9292. Quebrado este directamente a la congestión de mediano y directriz bajista de la misma categoría que confluyen en los 0,9253. Última fuerza de soporte y principal del día a 110 puntos de la cotización actual. Mientras la cotización no nos quiebre los 0,9392 al alza con definición y confirmación, estarán vetados los movimientos alcistas para el par en el día de hoy. Por la parte de abajo, el quiebre de la zona muerta 0,9340 a la baja le abriría las puertas para visitar niveles inferiores. Vamos con el par libra-dólar, respetando ya la congestión de mediano del 1,5748, como vemos el precio de apertura lo tenemos un poquito por debajo, exactamente 16 puntos por debajo, 1,5732. Cotiza por debajo de esta zona muerta inoperable que vamos a delimitar entre el precio de apertura y la congestión de mediano. Cotiza a la baja como primera fuerza de soporte 1,5676. Congestión de mediano, otro nivel intermedio lo topamos en el 1,5636. El principal soporte del día viene delimitado por la congestión de mediano 1,5604 que confluye prácticamente con la directriz alcista de mediano plazo. Le echamos un vistacito para rememorar desde el 9 de julio. Esta directriz alcista sigue vigente, virgen totalmente, y en el 1,5604 confluyen ambas barreras y de ahí que delimitemos como principal soporte para el día de hoy el 1,5604. Es el último soporte y el principal del día. Por la parte de arriba debe de quebrarnos la zona muerta inoperable con respecto al comportamiento del precio que se nos ha formado para el día de hoy. El quiebre definido y confirmado del 1,5748 y medio nos llevaría a un nivel intermedio, 1,5792. Siguiente fuerza de resistencia y principal del día, 1,5825. Otra de categoría intermedia, 1,5860 y la última congestión de mediano, 1,5901 a 180 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba como primera resistencia 1,5749, por la parte de abajo como primer soporte importante 1,5676. Vamos con el dólar australiano y el dólar americano. Como vemos, la congestión de largo plazo de los 0,9325 de momento se le hace fuerte a la cotización del par. Era el objetivo después del quiebre y confirmación de la directriz bajista
de mediano era el objetivo alcista y bueno, cumplidos los objetivos, vemos cómo se le resiste muchísimo este muro de contención que va a ser vital para la negociación del par en el día de hoy y en jornadas sucesivas. El precio de apertura de jornada lo tenemos un poquito por debajo, en los 0,9299. Cotiza a la baja. Tres soportes, todos ellos de categoría intermedia, 0,9253, 0,9206 y 0,9160. El último que le colocamos para la presente jornada. Por la parte de arriba, necesitamos el quiebre del precio de apertura del día, 0,9299. Si lo consigue, atacamos la principal resistencia, 0,9325, con gestión de largo plazo. Otra intermedia la topamos en los 0,9375 y el quiebre de este nivel le abriría las puertas para ir a visitar una congestión de mediano largo en los 0,9430. Como vemos ya, bastante alejada de la cotización actual. Por la parte de arriba, como primera resistencia, precio de apertura 0,9299. Por la parte de abajo, como primer soporte intermedio, 0,9253. Seguimos con el euro-yen. Amenaza máximos del año 2013, como vemos, se acerca el muro de contención de largo de los 133,55. El precio de apertura de jornada lo tenemos en los 133,08, que ya actúa como primera fuerza de soporte. Quebrado este nivel, vamos a buscar el siguiente, intermedio, 132,58, la doble barrera delimitada por la directriz bajista de mediano, quebrada el pasado lunes y confirmada en el día de ayer, ejercería fuerza de soporte junto con la congestión de mediano de los 131,82. De hecho, vamos a delimitar los 131,82 como principal fuerza de soporte del día y desde ahí nos vamos a uno intermedio en los 131,31. Por la parte de arriba, imprescindible, debe de quebrar y confirmar los 133,55. Desde ahí nos vamos ya a los máximos de este año 2013 por encima de los 134,16. Otra resistencia intermedia en los 134,62. Y quebrado este nivel le abriría las puertas para ir directamente a una congestión de mediano largo en los 135,35. Como vemos, a más de 200 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba, como primera pieza vital para seguir la evolución del par, 133,55. Por la parte de abajo, como primera barrera de soporte, precio de apertura de jornada, 133,08. Terminamos el análisis del miércoles 11 de septiembre de 2013. Esperamos que les sea de utilidad. Muchas gracias y cualquier duda, cualquier comentario nos lo hacen llegar a través de nuestras vías de contacto, teléfonos, Skype, redes sociales, correo electrónico y formulario de contacto de nuestra página. Muchísimas gracias, buen negocio y hasta mañana.